Bueno, en este video vamos a ver cómo poder hacer que las partículas colisionen contra objetos poligonales. Vamos a continuar con lo que veníamos trabajando en el video anterior, que era sistemas de partículas núcleos. Así que vamos a construir un sistema de partículas que va a colisionar contra un objeto poligonal, puede ser cualquiera de estos objetos. Vamos a ir a NParticles y acá, como siempre, primero tenemos que definir el tipo de partículas que vamos a crear. En este caso va a ser de tipo point. Y vamos a crear un emisor. La parte donde dice emit, tenemos las distintas formas de crear emisores de partículas. Vamos a elegir el que dice create emitter. Y vamos a levantar este emisor a esta altura, más o menos. Presionamos play para ver qué sucede y vemos que comienza a emitir partículas. ¿Okay? Bien, aparte del emisor vemos que también nos genera el nodo, el nucleus, que es el encargado de realizar todos los cálculos de dinámicas, como les mostré en el video anterior. Vamos a activar que detecte el suelo como plano. Vamos a elegir el nucleus, que está por acá, y vamos a activar la opción que dice usar plano. Bien, de esta forma ahora las partículas van a chocar contra el plano del suelo. Ahí está. Bien, vamos a ver cómo podemos hacer para que las partículas choquen contra un objeto poligonal. Primero vamos a construir un objeto poligonal, puede ser por ejemplo una esfera. Vamos a construir la esfera. Vamos a dejarla por acá. Vamos a escalar esto un poquito más. Y vamos a ver qué pasa si presiono play. Presiono play. Fíjense que las partículas están atravesando la esfera. Lo vamos a ver mejor si presionamos el 4. Para ver en modo wireframe. Vamos a ver que las partículas pasan a través de la esfera. O sea, no lo detecta de forma automática, sino que tenemos que hacer un paso más para que esta esfera participe de la simulación. Vamos a agarrar la esfera y vamos a convertirlo en un objeto de colisión. Para hacer esto vamos a ir al menú NCLOT y la primera opción de todas, donde dice Create Passive Collider, es la que nos va a permitir que las partículas detecten la esfera y la tomen en cuenta a la hora de efectuar la simulación. Vamos a elegir la primera opción. Una vez que lo hicimos, vamos de nuevo a presionar play y ahora sí vemos cómo las partículas están chocando contra la esfera. Vamos a incrementar la cantidad de partículas para que se vea mejor. Vamos a agarrar el emisor en el Attribute Editor. Vamos a buscar la opción que dice Rate, que sería la cantidad de partículas por segundo que va a emitir este emisor. Vamos a subir este valor en 500. Presiono play y ahí vemos que emite mucha mayor cantidad de partículas. Vamos a notar una cosa, que las partículas en realidad no están chocando sobre la superficie de la esfera, sino que están, digamos, un poquito por encima, por arriba de ella. Bueno, esto se debe a que tanto las partículas como la esfera, a la hora de realizar cálculos de colisiones, en realidad no están, digamos que tienen como una especie de geometría auxiliar mucho más simplificada para efectuar los cálculos. Serían como proxies que se utilizan para efectuar cálculos de colisiones. Vamos a ver bien esto ahora. Vamos a agarrar la esfera. Vemos que esta esfera, cuando nosotros lo convertimos en un Passive Collider o en un objeto de colisión, me genera este control que dice nRigid1. Vamos a elegirlo, vamos al Attribute Editor y en esta parte vamos a ver todas las opciones de colisión de la esfera. Vamos a ocultar esto por un segundo. Podemos habilitar o deshabilitar para que las partículas detecten la esfera con la primera opción. Si yo lo deshabilito, obviamente las partículas ya no detectan más la esfera. Podemos
habilitar esto y deshabilitar la colisión de las partículas únicamente. Deshabilito la colisión, presiono play. Vemos que esto parece lo mismo, o sea, puedo deshabilitar todo lo que es el conjunto del Passive Collider o puedo deshabilitar solamente las colisiones. El tema es que acá abajo se pueden generar fuerzas y para no deshabilitar todo el nodo de lo que es el Passive Collider y que siga utilizando estas fuerzas que se pueden generar, me conviene deshabilitar únicamente el Collide en vez de deshabilitar todo el nodo. ¿Okay? Esa es la diferencia entre estos dos básicamente. Bueno, vamos a presionar play. Ahora sí detecta las partículas. Vemos que hay una cierta separación entre la distancia que tienen las partículas, o sea que golpean las partículas, y la esfera. Bueno, esa distancia la vamos a apreciar mejor, o la vamos a ver directamente si elegimos la opción de Solver Display. Vemos que me aparece en Off. Vamos a ponerle Collision Thickness, que sería el espesor de la colisión de la esfera. Vamos a ver que ahora me marca una especie de esfera de color amarilla. Presionamos el 4 para ver el modo wireframe y ahora sí puedo ver dos esferas. La primera, la que está en azul, es nuestra geometría, y la segunda, que está marcada de color verde, sería esta especie de proxy o esfera simplificada, que lo que hace es justamente trabaja a la hora de efectuar los cálculos de colisión con las partículas. Vemos que esta separación es la que en realidad es donde están chocando las esferas con las partículas, perdón, con esta esfera de color verde. Nosotros podemos achicar esta separación para que no sea tan evidente ese espacio que hay acá. Pero aparte de esto, vemos que tengo una separación de la esfera con esta esfera verde, que sería el proxy de colisión. Pero vemos que también las esferas chocan chocan mucho más arriba de lo que se encuentra esta esfera verde. Esto se debe a que también las esferas tienen un proxy, una geometría que se utiliza para efectuar los cálculos. Ahora lo vamos a ver. Vamos a agarrar, vamos a ir al outliner, elegimos NParticle y vamos a ir a la parte de colisiones. Vamos a ir por acá, vamos a encontrar algo muy parecido a lo que vimos recién, donde dice Solver Display. Esto está en Off. Antes de hacer esto voy a cambiar la cantidad de partículas, porque si no, no se va a notar esto. Vamos a ponerle 10 partículas, por ejemplo. 10 partículas, vamos para atrás y vamos a ver, vamos a fijarnos en estas partículas que están acá. Ahí está. Esta partícula únicamente, fíjense que chocó contra esta parte, pero esto se debe a que esta partícula en realidad tiene como un proxy alrededor. Tiene como una esfera alrededor, que es la que se va a utilizar para efectuar el cálculo de las colisiones con otros objetos. Para hacer esto es lo mismo de antes. Vamos a elegir Collision Thickness, que sería el espesor de la esfera. Fíjense que cada una de estas partículas tiene esta esfera que va a determinar la colisión con otros objetos. Es por eso que al llegar hasta esta posición, las partículas es como que chocan y se mueven deslizándose siempre con este margen de espacio, con este espacio que vemos acá. Por un lado tengo este espacio de colisión de la esfera y por otro lado tengo el espacio de colisión del objeto poligonal, que es este de acá. Obviamente nosotros podemos reducir estos tamaños para que no sea tan evidente que la esfera queda como flotando acá en el aire, y vamos a modificar por ejemplo el tamaño de colisión de esta esfera. Vamos a elegir la opción que dice Collide with Scale para reducir este tamaño de esfera. Fíjense que yo voy reduciendo este tamaño y vamos a darle un tamaño más chiquito para que no sea tan evidente que quedan flotando las partículas. A medida que van disminuyendo este tamaño, tengan presente que
el cálculo va a ser más preciso, pero el tiempo de cálculo también va a ser mayor. Tengan presente eso. Bueno, vamos a sacar esto para que no me lo muestre y vamos a subir la cantidad de partículas de nuevo. Vamos al emisor, vamos a subir este valor como estaba en 500 y nos fijamos de nuevo cómo ahora las partículas van a llegar un poquito más abajo, puesto que, a ver, vamos a agarrar las partículas. Fíjense que ahora las partículas no quedan tan levantadas como antes, porque redujimos lo que sería la esfera de colisión o el proxy de colisión que utiliza para efectuar los cálculos. También podemos hacer lo mismo para lo que es el cuerpo rígido. En este caso vamos a modificar, presiono el 4, vamos a modificar también esta separación que hay. De la misma forma vamos a elegir la opción que dice thickness. Podemos disminuir este valor o agrandarlo si queremos. Fíjense la distancia que hay entre la esfera azul y la esfera verde. Podemos ir bajando este valor. Vamos a dejarle un valor de 0.01 y de esta forma el cálculo va a quedar un poquito mejor. O sea, la visualización va a quedar mejor, no van a quedar partículas flotando. Sobre todo si se mira de lejos, queda un poco mejor el cálculo de las colisiones. Vamos a ver otras propiedades aparte de la parte de colisión. Vamos a darle, por ejemplo, rebote a esta superficie con el parámetro que dice bounce. Justamente esto quiere decir rebote. Fíjense cómo algunas partículas comienzan a rebotar a medida que chocan contra la esfera. Vamos a darle más rebote todavía. Acá se ve mejor esta parte del rebote. Fricción y stickiness, esto ya lo había mostrado también. Fricción es la tendencia a que las partículas no se muevan tan fácilmente sobre la superficie, y stickiness es como que la esfera tuviera pegamento y las partículas se quedan directamente pegadas a la superficie. Vamos a subir este valor de stickiness hasta acá, presiono play, ven que las partículas caen y quedan directamente pegadas sobre la esfera. Bien, vamos a ir para abajo, vamos a ver otras propiedades que hay por acá. A ver, vamos a ir, esto no, por ahora. Podemos, al igual que lo hicimos en el nodo de partículas, nosotros habíamos dicho que acá existían opciones para construir fuerzas, fuerza de viento o una fuerza de empuje. Tenemos lo mismo en la parte de n-rigid. Vamos a darle, por ejemplo, viento. Vamos a ir a... Sí, vamos a dar esta parte de viento. Vamos a elegir la fuerza de empuje o la distancia de empuje del aire. Presiono play. Podemos darle vorticidad, que sería como generar un vórtice, un remolino sería. Pero en realidad estas cosas de acá son como fuerzas que se pueden generar, pero no conviene hacerlo de esta forma. Directamente conviene trabajarlo con las fuerzas que tenemos acá arriba, donde dice Field Solvers. Ahora voy a mostrarles algunas. Bueno, voy a terminar esto de acá con lo que son las colisiones, porque acá mucho no hay más para ver. Bueno, vamos a borrar esta esfera por ahora. Este objeto de colisión lo borramos. Me quedo únicamente con mi emisor. Vamos a hablar un poquito de este emisor. A ver qué tenemos por acá arriba. Este emisor, porque se puede llegar a confundir muy fácilmente. Donde dice NParticles tenemos algunas propiedades que son
Esto digamos que afecta únicamente el comportamiento de las partículas. Esto afecta la cantidad de partículas que salen de este punto. En el emisor vamos a encontrar unas propiedades. Por ejemplo, podemos modificar el tipo de emisor. Por defecto me aparece un emisor de tipo Omni. Esto quiere decir que las partículas se van a emitir en todas direcciones. O sea, en los 360 grados se van a emitir partículas. Nosotros vemos que las partículas parece que se emiten en una sola dirección, que es hacia abajo, pero esto se debe a que estas partículas están afectadas por la fuerza de gravedad del núcleus. Vamos a ir al sistema núcleus y lo vamos a desactivar por ahora. Si presiono play, ahora van a ver que las partículas se emiten, pero ya no se ven afectadas por la fuerza de gravedad y vemos que se emiten 360 grados alrededor de este emisor. Vamos a activar esto y vamos a bajarle únicamente la fuerza de gravedad. Presiono play, ahora sí, se nota mejor. Fíjense cómo ahora las partículas salen de este punto, pero se emiten en todas las direcciones. Es como si fuera una luz omnidireccional, bueno, algo parecido. Se emite en todas las direcciones. Bien, ese es el tipo Omni. Vamos a subir la gravedad a 9.8. Después vamos de nuevo al emisor. Tenemos otro tipo de emisores. Tenemos un emisor de superficie. Esto va a servir cuando nosotros tengamos que emitir partículas desde un objeto poligonal. Tenemos que elegir este tipo de emisor. Podemos emitir partículas desde una curva o desde un volumen. Vamos a ver un caso. Vamos a borrar este emisor. Vamos a construir este emisor, lo borramos. Vamos a construir un plano, por ejemplo. En realidad puede ser cualquier objeto poligonal. Yo voy a elegir el plano. Vamos a levantar este plano. Voy a escalar. Y yo quiero emitir partículas desde este plano. Bueno, entonces lo que hago es selecciono el plano, vamos a ir a NParticles y acá elegimos emitir desde el objeto. ¿Ok? Bien, hacemos clic, presiono play y fíjense que ahora se emiten partículas. Pero vemos que la distribución de esta emisión es pareja. Si yo activo el modo Wireframe on Shade, vamos a ver claramente qué está pasando. Fíjense que en cada uno de los vértices, es como si tuviera un emisor de tipo Omni. El mismo que tenía antes, el mismo que les mostré recién, que emitía desde un solo punto, pero en este caso sería como una matriz. En los que en cada uno de estos vértices del plano tuviera un emisor de tipo Omni. Por eso me queda esta distribución tan pareja de emisión de partículas. ¿Ok? Digamos que si no queremos que quede de esta forma esta distribución, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar acá el tipo de emisión. Vamos a elegir superficie, que era lo que les decía antes, y ahora si presiono play vamos a ver que las partículas ahora sí caen desde toda la superficie y no solamente desde los vértices hacia el suelo. Bien, ahí tenemos el tipo de emisión de superficie. Acá hay parámetros bastante interesantes. Uno de ellos es este que dice escalar el promedio o scale rate by object size. Esto lo que hace es trata de llenar de partículas, digamos, al tamaño del objeto. Supongamos que acá yo pongo un valor de 10, por ejemplo. Voy para atrás, presiono play. Esto lo que hace es emite 10 partículas por segundo, o sea, 10 partículas en 24 frames, que es la velocidad en la cual estoy trabajando ahora. Pero vemos que son poquitas partículas. Vemos que las partículas son muy pocas.
Si yo activo esta opción donde dice escalar promedio por el tamaño del objeto, vamos a ver que ahora lo que hace es llena de partículas todo lo que sería el objeto y comienza a emitirlas. Esto es bastante interesante. También esto tenemos uno acá arriba que dice escalar por velocidad. Cuando nosotros tenemos partículas que salen de un objeto a una determinada velocidad, si esa velocidad sube, vamos a probar a ver si podemos hacer el ejemplo. Ups. Vamos a agarrar el plano, lo giramos, presiono play. Vamos a darle velocidad a esta emisión de partículas. El emisor vemos que queda anidado dentro del plano, en el outliner. Vamos a darle velocidad a estas partículas. Donde dice speed, vamos a subir este valor. Vamos a ponerle un valor de 7 o algo así. Fíjense que las partículas salen de este plano. Vamos a ponerle mayor velocidad. Vamos a ponerle 20. Presiono play. Fíjense, ahora yo tengo que las partículas salen a mayor velocidad, con lo cual van a quedar huecos a medida que yo aumente la velocidad. El espaciado entre partículas es mayor, por lo tanto van a quedar huecos entre las partículas. Para que no pase esto, se encuentra este botón que está acá donde dice escalar promedio por velocidad. Si yo subo la velocidad, vamos a poner un caso extremo, vamos a ponerle un valor de 100, por ejemplo. Presiono play. Fíjense que ahora tengo mucho menos cantidad de partículas. ¿Por qué? Porque salen disparadas a muy alta velocidad. Para que no quede tan vacío esta parte, podemos activar la primera opción, que dice escalar promedio de partículas por velocidad. Ahora, si presiono play, van a ver que no queda tan vacío esas zonas, porque lo que hace es trata de llenarlo de partículas. ¿Ok? Estas serían estas dos opciones que tenemos acá. Me sirven para rellenar partículas al tamaño del objeto, o cuando tengo una velocidad muy alta de partículas también me permite rellenar con partículas. Estos dos. Bien, vamos para atrás, presiono play. Vamos a subir el promedio acá, vamos a ponerle 500 partículas. Presiono play. Vamos a subirlo a 1000. Y vamos a ver las propiedades que vimos antes. Tenemos por un lado la velocidad de las partículas. Vamos a ponerle la mitad, así podemos ver mejor estas partículas. Ahí salen las partículas disparadas desde el plano. Tenemos speed random, que sería una variación de la velocidad de las partículas. Para que no todas tengan la misma velocidad, podemos subir este valor. De esta forma algunas partículas van a tener más o menos velocidad. Presiono play. Fíjense, vamos a subir más el random. Algunas partículas se mueven más lejos, otras más cerca. Si yo bajo completamente la velocidad, fíjense que todas tienen el mismo alcance, digamos. Si yo subo este valor, hay algunas que llegan más lejos, otras quedan más cerca. ¿Ok? Después tenemos otros dos parámetros acá que dice tangent speed y normal speed. Bueno, para ver estos dos vamos a hacer otra cosa. Voy a borrar este de acá, este plano, este particle también, y vamos a construir otro objeto. A ver qué me conviene hacer acá. Vamos a agarrar, por ejemplo, un toroide. Voy a escalar este toroide y lo voy a levantar. Vamos de nuevo a emitir partículas desde este objeto, emitir partículas del objeto que tengo seleccionado, y también acá voy a modificar para que emita a través de toda la superficie con Surface. Vuelvo para atrás, presiono play, ahí está. Bien, vamos a ver las opciones que habíamos dicho antes, que eran tangent speed y normal speed.
Normal speed, como se pueden imaginar, lo que hace es, va a darles velocidad a las partículas basados en las normales, basado en la normal de la superficie. Vamos a subir este valor, vamos a ponerle un valor de 5, por ejemplo, presiono play. Y vamos a subir un poco más este valor a 10, presiono play. Fíjense cómo ahora las partículas salen, pero la dirección de salida de las partículas va a ser normal a cada uno de los polígonos que conforman este toroide. Voy a subir este valor no, voy a subir el promedio de partículas, vamos a ponerle 500, vuelvo para atrás, presiono play. Vamos a bajar esto un poquito, si no, no se nota. Presiono play, ahí está. Bueno, más o menos la idea es que las partículas salen con una velocidad, con esta velocidad de 5, pero tomando en cuenta la normal del polígono del cual se emite. ¿Okay? El otro, el que dice tangent speed, es diferente. Vamos a bajar este por completo y vamos a subir el valor de tangent speed. Si por un lado yo tengo que el normal emite las partículas basado en la normal, lo que va a hacer el tangent va a emitir, o sea, va a tener una velocidad, pero en la superficie de la partícula. O sea, la partícula se va a mover directamente en la superficie del objeto, del plano, o en este caso del toroide. Vamos a subir este valor de tangent speed y presiono play. A ver, vamos de nuevo. Vamos a darle menos velocidad, a ver si lo podemos ver. No se nota mucho, pero digamos que se mueven sobre la superficie, o sea, la velocidad inicial es sobre la superficie y después caen, obviamente por la fuerza de gravedad. Vamos a ver si podemos modificar algo para que se vea mejor. Podemos modificar este valor, a ver, speed. Este valor de acá donde dice speed en realidad es como si fuera un multiplicador de estos valores. Si yo pongo un valor de 2 acá, significa que tanto el valor que yo le ponga acá se va a multiplicar por 2, o el valor de tangent speed se va a multiplicar por 2. Vamos a ponerle un valor de 5. Voy para atrás, presiono play. Las partículas, a ver, vamos a darle mayor cantidad porque si no, no se nota. Vamos a darle 10.000. Las partículas se mueven, o sea, salen disparadas con una velocidad, pero contenida en lo que es el plano del toroide, en cada uno de estos planos del toroide, o de los polígonos del toroide, y después sí caen por la fuerza de gravedad. Vamos a ver otras opciones que hay por acá, por ejemplo, mínima distancia y máxima distancia. Esto se va a ver mejor con un objeto de tipo esférico. Vamos a construir una esfera de nuevo. Vamos de nuevo a emitir partículas del objeto. Vamos a ponerle 500. Presiono play. Ups. Cambiamos esto a superficie. Vamos a escalar por tamaño del objeto. Ahí se generan muchas partículas. Vamos a ponerle directamente 1000. Ahí está, algo así. Ahora sí vamos a ver el parámetro que decía mínima distancia y máxima distancia. Bueno, esto quiere decir que las partículas se van a emitir dentro, o sea, a partir del borde de la esfera. A partir del borde de la esfera se comienza a contar en unidades basados en este número. Por ejemplo, esto sería una unidad o algo así. Esto es una unidad. Entonces si yo acá pongo 1, esto quiere decir que las partículas, aparte de emitirse en este borde, también se van a emitir
en esta zona. Va a estar todo lleno de partículas en esta parte. Acá tendría una partícula, otra partícula. O sea, sería como una especie de envoltorio alrededor de la esfera, donde también se generan partículas. Y por otro lado, la distancia mínima sería la que queda por dentro, también sería como una especie de corteza. Esto sería la distancia mínima con la letra M chiquita, y esto sería la distancia máxima. Y en esta zona es donde se generarían las partículas. Para eso me sirven estos dos parámetros. A ver, vamos a probar. Vamos a borrar la esfera directamente. Vamos a construir un emisor. En Particles creamos un emisor. Vamos a levantar esto y presiono play. Ups. Ahí está. Vemos que se emiten las partículas. Vamos a poner 1000 partículas de promedio. Fíjense que ahora yo le voy a dar una distancia máxima. Esto se va a extender, por ejemplo, 2 unidades. Y ahora las partículas se van a emitir dentro de esta esfera. O sea, dentro de una esfera de 2 unidades acá adentro. Esto serían 1 y 2 unidades. Y si yo pongo un valor de distancia mínima, lo que hago es acotar eso a esta zona que está acá, entre medio de los dos. Si yo pongo un valor, por ejemplo, de 1, entonces se van a emitir dentro de esas dos esferas, sería dentro de esos dos límites. Acá dentro de la esfera, en un radio de 1, no se emiten partículas, sino que solamente en esa parte. Y si coinciden los dos valores, por ejemplo yo pongo un valor de 2 de distancia mínima y distancia máxima, entonces vamos a ver que se genera como una especie de campo de fuerzas alrededor de este punto con un radio de 2. Vamos a poner un valor de 4 para que se note mejor. Voy para atrás, presiono play. Fíjense que las partículas comienzan a emitirse a partir de un radio de 4 unidades alrededor de este punto. ¿Okay? Para esto me sirven estos valores. Bien, vamos para abajo a ver si encontramos algunos parámetros más. Ven que algunas cosas están deshabilitadas porque dependiendo del tipo de emisor van a tener algunas cosas habilitadas o deshabilitadas. Vamos a cambiar el tipo de emisor. Vamos a poner un emisor de tipo volumétrico o volumen. Voy para atrás y en este caso tenemos que las partículas que se generan van a salir, digamos, de este volumen, de este cubo. Presiono play. Fíjense que las partículas se generan dentro de este volumen. Podemos cambiar la forma del emisor. Si bajamos por acá, vamos a encontrar una parte donde dice Volume Shape. Podemos cambiar por distintos tipos de formas volumétricas que serían como primitivos. Tenemos la esfera, tenemos por ejemplo un cilindro, tenemos un cono y un toroide también. Presiono play, pero digamos que se emiten las partículas dentro de este volumen. Vamos de nuevo al cubo. Vamos a ver otras propiedades por acá. Tenemos que las partículas en este caso se emiten, en el caso de trabajar con emisores volumétricos, tenemos distintas formas de emisión de las partículas. La que viene por defecto es la que dice Away from Center, en el cual las partículas van a salir disparadas desde el centro hacia los costados, hacia los lados. Después tenemos Along Axis. Vamos a volver para atrás. Along Axis me permite disparar partículas, pero a lo largo de un eje. Este eje va a aparecer como una flechita. Fíjense que acá me aparece una flecha. Y las partículas van a salir disparadas en la dirección de esa flecha.
presiono play. Ahí está. Podemos, vamos a rotar la posición de este volumen, así lo vemos mejor. Si presiono play, ahí vemos claramente cómo las partículas salen disparadas de este volumen. Aparte de que las partículas salgan disparadas en esta dirección de a lo largo del eje, tenemos una opción que me permite darle lo que sería un efecto de vórtice o remolino a las partículas al salir de este volumen. Vamos a ver este efecto, que sería la parte donde dice Around Axis. Si nos fijamos en esta zona, vamos a ver que se va a agregar un iconito nuevo cuando yo activo esto. Fíjense que ahora me está generando como una flechita, a ver si lo puedo mostrar bien. Me genera esto, una flechita de esta forma. Se ve de color verde, pero se ve a penitas. Y esto lo que va a hacer es va a darles a las partículas un efecto de vórtice, un efecto radial. Vamos a ver. Si presiono play, fíjense que ahora las partículas salen, pero van girando en esa dirección. Vamos a darle, a ver, por ejemplo, podemos darle un efecto menor. Esto de acá lo voy a sacar, el Away from Center. Vamos a darle un valor menor, vamos a poner un valor 0 por ahora. Fíjense que ahora el efecto del vórtice se nota mejor. Vamos a darle un valor mayor a este, 30. Vamos a poner un poquito menos, 5. Ahora sí se nota algo mejor. Las partículas al salir tienen un efecto giratorio de remolino. Si queremos que vaya en la otra dirección el remolino, obviamente podemos cambiarlo hacia el otro lado. Vamos a ponerle un valor negativo y ahora giran para el otro lado. Se ve también en la flechita como cambia de dirección si yo lo giro en un sentido o en el otro, como cambia la dirección. Bien, esto sería una forma de direccionar las partículas en emisores volumétricos. Otra forma también que tenemos para direccionar partículas, vamos a poner esto a 0, esto en 0 y este también. Otra forma de direccionar las partículas en este tipo de emisores volumétricos es utilizando la opción que dice Directional Speed. Vamos a subir este valor. Al subir este valor vemos que me genera otra flechita, y esta flechita la vamos a controlar con los parámetros que están acá arriba, donde dice, a ver, donde dice Distance / Direction Attributes. Vemos que tenemos dirección en X, dirección en Y, dirección en Z. Bueno, con estos controles podemos definir hacia dónde apunta esta dirección, esta flechita. Podemos ir modificando la dirección, y hacia donde apunte la flecha es hacia donde van a ir las partículas. Vamos a girar esto, por ejemplo, hacia este lado, presiono play y las partículas salen hacia esa dirección. La velocidad con la que salen disparadas va a ser obviamente este valor de Directional Speed. Vamos a ponerle un valor de 10. Ahí salen disparadas en esa dirección de la flecha. Si voy para arriba y cambio la dirección, por ejemplo, vamos a girar esto hacia este lado, vemos cómo va cambiando. Obviamente estos parámetros se pueden animar, así que se pueden conseguir efectos bastante interesantes. Bueno, vamos a poner todo esto a 0, toda la dirección en 0. Voy a detener esta simulación y ¿qué más tenemos por acá? Y por acá me parece que no hay nada más. Directional Speed. Este random dirección tiene que ver con lo que vimos antes, que teníamos la dirección a lo largo del eje, y con este valor controlamos la variación de esa dirección para que no sean todas las partículas se emitan en la misma dirección.
Siempre que vean un random, quiere decir que va a ser algo aleatorio el parámetro que sigue, en este caso la dirección. Bien, eso sería para partículas de tipo volumétrico. Después tenemos, por ejemplo, podemos emitir partículas de una curva. Vamos a hacerlo, vamos a ir a New Scene y vamos a construir una curva. Vamos a ir a Create, elegimos Curve Tools, podemos elegir cualquiera de estas curvas. Vamos a elegir, por ejemplo, la CV Curve Tool y podemos comenzar a dibujar una curva cualquiera, algo así. Presiono Enter. Si quieren pueden modificar la curva, van a Control Vertex y comenzamos a modificar esto. Vamos a activar lo que sería el Soft Selection. Presionamos la tecla B larga y subimos el tamaño moviéndonos con el mouse a izquierda y derecha, y de esta forma puedo modificar esta curva un poquito para que no sea tan, o sea, para que no esté toda en el mismo plano. Presiono F8 para salir del modo vértice. Y si yo quiero emitir partículas desde esta curva, lo que hacemos es elegimos la curva, vamos a ir a N Particles y acá vamos a elegir emitir from object, emitir desde el objeto. Vamos a ver las propiedades. Vamos a traer esta ventanita para acá y acá podemos cambiar esto. Todas estas propiedades que están acá se pueden cambiar después, así que no se hagan problemas si no lo cambian ahora, lo pueden cambiar después. Pero digamos que tengo la opción de emitir desde la curva. Vamos a elegir Create, presiono Play. Fíjense que ahora las partículas salen desde toda la curva. Obviamente el emisor quedó contenido dentro de la jerarquía de la curva. Vamos a subir la cantidad de partículas, que sería el promedio. Vamos a ponerle 1000 partículas por segundo. Y ahora tengo esta emisión de partículas. Acá también hay muchas cosas que son parecidas para todos los tipos de emisores. Para cada uno de estos emisores tenemos parámetros que son parecidos. Por ejemplo, tenemos la distancia mínima, distancia máxima. Spread, que sería para distribuir las partículas para que no queden todas en la misma dirección. Acá también tenemos Tangent Speed y Normal Speed, que esto ya los mostré antes. Acá quizás se note mejor lo que es el Tangent Speed. Vamos a subir este valor al máximo. Presiono Play. Fíjense que ahora las partículas se mueven, pero salen disparadas con cierta velocidad, y la velocidad es la velocidad tangencial, o sea, es como que las partículas se mueven en la dirección de la curva antes de caer debido a la fuerza de gravedad. Eso sería básicamente el Tangent Speed. El Normal Speed es, obviamente, salen disparadas pero de forma normal, o sea, vamos a cambiar esto, vamos a ponerle mayor velocidad normal. Fíjense que ahora salen basados en la normal. En este caso no hay superficie, por lo tanto salen disparadas de todos lados, pero basados siempre en la normal a la curva. Bien, vamos a parar esto. Después tenemos otro tipo de emisor, que sería el emisor direccional. El emisor direccional me parece que ya lo mostré. También se basa en las direcciones que tenemos acá. Sí, me parece que este ya lo vimos. Vamos a borrar esto. Y también les quiero mostrar algunas de estas fuerzas que tenemos. Vamos a borrar también este nucleus. Vamos a partir de 0. N Particles. Ups, acá me quedó algo.
nParticles vamos a elegir crear un emisor. Levantamos, presiono play. Ahí está. Vamos a darle mayor cantidad de promedio de partículas de emisión. Bien. Vemos que estas partículas se ven afectadas por la fuerza de gravedad del núcleus, que ya viene con este parámetro activo, que sería la fuerza de gravedad. Lo que podemos hacer para que estas partículas no detecten esa fuerza de gravedad, como les mostré en el otro video, es ir a Dynamic Properties y acá podemos ignorar esa fuerza de gravedad del sistema Nucleus. Ignoramos la fuerza de gravedad o el solver de gravedad y ahora vamos a agregarle una fuerza de gravedad que vamos a construir nosotros. ¿Para qué es necesario agregarle esta fuerza de gravedad si ya tengo una? Bueno, esta fuerza de gravedad tiene mayores parámetros que podemos controlar que la que ya viene con el Nucleus. Debido a eso podemos agregarle esta fuerza de gravedad que tenemos acá, o cualquiera de estas fuerzas. Bien, vamos para atrás. Para agregarle la fuerza vamos a elegir lo que es el emisor y ahora sí puedo agregar la fuerza. Vamos a ir a Field/Solvers y acá elegimos Gravity. Si ustedes no lo hacen de esta forma, vamos a hacerlo primero de esta forma. Elijo Gravity, ahí está. Presiono Play y vemos que no pasa absolutamente nada. Elijo las partículas, no el emisor. Ahí era un error que cometí yo. Si yo elijo el emisor y elijo Gravity, fíjense que acá abajo me tira un error. Lo que tienen que hacer es seleccionar las partículas. Eligen las partículas, eligen ahora sí Gravity y ahora sí se aplica la fuerza de gravedad sobre las partículas. Ahí está. Vamos a ver algunas propiedades de esta fuerza de gravedad. Tenemos la magnitud, que es parecido a lo que vimos antes del Nucleus. Tenemos atenuación de esta fuerza de gravedad. Vamos a agarrar primero este nodo, lo voy a levantar. La atenuación se refiere a que las partículas que están más cerca del nodo van a verse afectadas mucho más rápido que las que están más lejos del nodo. Presiono play. Vamos a subir este valor de atenuación un poco. Ahora sí, presiono play. Fíjense que las partículas que están dentro de un rango, voy a subir esto un poco más o voy a levantar esto un poquito más. Las partículas que están dentro del rango de un rango determinado basado en este valor de atenuación son las que se van a ver afectadas más rápido. Fíjense que las partículas que están acá, o sea dentro de este rango, sería como una especie de esfera también, son las que se ven afectadas más rápido. Eventualmente, o sea, en algún momento todas las partículas se van a ver afectadas por la fuerza de gravedad, pero si están dentro de este rango se van a ver afectadas más rápidamente que las que están más lejos. Eso es la atenuación. Ok, bien. Por otro lado, vamos a borrar esta atenuación, vamos a sacar la atenuación. Por otro lado tenemos distancia. Esta distancia lo que va a determinar es que la fuerza de gravedad se va a aplicar, pero solamente a las partículas que estén a una determinada distancia. Vamos a elegir la opción que dice usar distancia máxima. Vamos a presionar play a ver qué pasa. Fíjense que las partículas no se ven afectadas para nada por la fuerza de gravedad. Vamos a subir este valor de distancia. Ups, me pasé. Voy para atrás. Vamos a subir este valor un poco más. Aquellas partículas que estén dentro del valor de distancia que está acá, en este caso es casi 5,
son las que se van a ver afectadas por la fuerza de gravedad. Vamos a ponerle 600 frames, así lo vemos mejor. Fíjense que las partículas que alcanzan este valor, o sea que se meten dentro del rango de distancia máxima, son las que se ven afectadas por la fuerza de gravedad. ¿Ok? Si yo subo este valor un poco más, fíjense cómo cae un pedazo, porque esto se debe a que subimos el radio de influencia de esta fuerza. Bien, eso sería el valor distancia máxima, usar la distancia máxima. Vamos para atrás, presiono play. Después tenemos por acá otro parámetro más. No. Vamos a probar otra fuerza. Voy a borrar. A esta la voy a dejar por acá. Si nosotros queremos aplicar una fuerza de remolino, vamos a ir a Field Solvers y elegimos Vortex. Acá se ve el dibujito que es como un remolino. Podemos agregar turbulencia, Newton, drag o viento. Cualquiera de estas fuerzas se aplican de forma parecida. Lo único que tienen que tener seleccionadas las partículas y después le aplican la fuerza. Si ustedes no lo hacen de esa forma, vamos a hacer el ejemplo ahora sí. No tengo seleccionado absolutamente nada. Vamos a ir a Field Solvers y elijo Vortex. Elijo Vortex, se agrega el nodo del vórtice. Se agrega este nodo. Si presiono play, vamos a ver que las partículas no se ven afectadas para nada por este nodo. Si queremos que estas partículas se vean afectadas por el nodo, le tenemos que asignar esa fuerza a las partículas. Para hacer esto, lo que hacemos es elegimos la fuerza, en este caso sería este vortex, elegimos las partículas con Shift seleccionado, elijo el vortex, Control, elijo las partículas, ahora sí, y lo que hago es ir a Field /Solvers y acá tenemos que asignar al objeto seleccionado, sería asignar la fuerza a las partículas que tengo seleccionadas. Hago clic acá y veamos si esta vez las partículas se ven afectadas por este vortex. Parece que no. Vamos a elegir el vortex field y vamos a subir la magnitud, que sería el efecto de la fuerza de este vórtice. Presiono play. Ahora sí se nota algo acá abajo, como las partículas al llegar a este punto comienzan a girar. Voy a darle un valor de 200, así se ve mejor. Si lo miramos de arriba, vemos cómo comienzan a girar las partículas al llegar a ese punto, a esta fuerza. Y ahí se ve el efecto. Aparte del vortex podemos agregar otras fuerzas. Vamos a borrar este. Podemos agregar, por ejemplo, turbulencia. Vamos a agregar este efecto, turbulencia también. Lo que hago es agrego la turbulencia. Si no tenía seleccionadas las partículas, elijo las partículas con control y se lo asigno. Vamos a elegir asignar a el objeto seleccionado. Ok, bien, ahora sí vamos a agarrar la turbulencia y la voy a levantar un poco. Presiono play. Fíjense que por ahora la turbulencia no hace absolutamente nada. Vamos a modificar la magnitud acá también. Subo este valor. Fíjense cómo va cambiando el comportamiento de las partículas. Vamos a ponerle 200. Y esto genera una turbulencia. Podemos modificar la atenuación. Podemos modificar la frecuencia de esta turbulencia para que sea más errática o más suavizada. Si yo subo este valor, vemos que queda una cosa completamente errática, completamente incoherente el movimiento de las partículas. Vamos a ponerle un valor de 0.5.
O si lo pongo en 0, vamos a ver que no afecta para nada. Vamos a ponerle 0.1. Como les dije, todos estos parámetros se pueden animar, así que pueden experimentar con todo esto. Podemos darle ruido también. Vamos a bajar este valor. Subimos. Nivel de ruido, podemos subir este valor a 1 y comenzar a jugar con este ruido de la turbulencia. Acá también tenemos parámetro de distancia, que es el que vimos antes. Vamos a probar con otro, vamos a borrar esta turbulencia. Ahí vemos cómo caen las partículas. Y vamos a probar, en este caso, podemos probar con viento o con drag, con fuerza de arrastre. Vamos a probar con el viento también. Agarro el viento, presiono play. No se ven afectadas para nada, así que vamos a tener que vincular estos dos. Asignamos al objeto seleccionado y vamos a modificar ahora sí los parámetros del viento. Elijo Airfield y donde dice magnitud vamos a subir este valor, vamos a ponerle 100. Presiono play. Ahí comienza a empujar a las partículas. La dirección de empuje, van a ver que me dice dirección. Tengo X, Y y Z. La dirección del viento está soplando hacia arriba, hacia el eje positivo de las Y. Por eso es que las partículas se van para arriba. Digamos que yo quiero que lo empuje hacia el costado. Bueno, entonces acá pongo 0 y pongo en X un valor de 1. Entonces las partículas ahora sí van hacia esa dirección. Bien, vamos a hacer un ejemplo básico. Ahora voy a mostrarles cómo guardar toda esta simulación de partículas con archivos caché. Así que vamos a hacer un ejemplo muy básico. Vamos a elegir un cubo. Voy a aplastar este cubo. Vamos a ver en el channel box. Vamos a ponerle 0.1 de altura. Voy a escalar esto. Y lo vamos a levantar. Voy a duplicar este cubo con control D. Vamos a girar esto hacia un lado, este hacia otro lado, de tal forma que vamos a hacer que las partículas choquen contra estos dos planos y caigan al suelo. Bien, ahí tengo los planos. Vamos a construir un emisor. En Particles creamos un emisor. Este emisor lo voy a levantar. Vamos a ponerlo en esta posición. Bien, tenemos que convertir estos objetos que sean objetos de colisión. Vamos a ir a nclot, create passive collider. Con este también presiono la tecla G. Y ahora, si presiono play, van a ver que las partículas caen y chocan contra el plano. Fíjense, acá está lo que les decía antes de la distancia de colisión que hay entre las partículas y el plano. Esto es lo que vimos al principio, que era que las partículas tienen como un proxy alrededor de ellas, lo mismo con el plano. Bueno, eso lo puedo modificar después, pero digamos que yo me quiero guardar esta simulación porque si nosotros incrementamos la cantidad de partículas en el emisor, vamos a ponerle un promedio de, no sé, vamos a ponerle 5000 o 10.000 partículas por segundo. Esto se va a poner muy lento. Presiono play. Fíjense que ya se está ralentizando.
Vamos a ponerle acá 300 frames. Presiono play. Fíjense que ya está poniéndose bastante lento esta simulación. Y para lo que es simulación de partículas es importante, o sea, uno no puede saltar de una posición a otra, porque si no les va a tirar un mensaje. Acá dice Nucleus Evaluation Skipped, Frame Change Too Large. Bueno, esto quiere decir que el programa necesita saber en todo momento la posición anterior, o sea, la posición de las partículas en el frame anterior, para calcular la posición en el frame actual. O sea, si yo trato de saltar desde acá hasta cualquier frame, vemos que no me aparecen partículas. Esto se debe a que lo que hace el programa es calcula la posición de las partículas en cada uno de los frames. Si yo salto directamente a cualquier posición de frame, vemos que esto no responde, porque el programa no sabe dónde están las partículas en ese frame. Lo que se hace para guardar esta simulación es utilizar lo que se llaman archivos caché o ncaché, que sería para guardar toda la simulación dinámica de las partículas. Se guardan como si fueran archivos, y una vez que se almacena toda esa información de la simulación, ahí sí se puede saltar de un frame a otro sin ningún tipo de problemas. Vamos para atrás. Para guardar la información de las partículas, vamos a elegir ncaché. Elegimos create nuevo caché. Tenemos dos tipos, tenemos objetos o malla fluidos. Para lo que son partículas vamos a elegir en este caso nobject, objetos, y acá me aparecen las opciones. Esto por defecto se guarda en la carpeta del proyecto de malla. Podemos agregarle un nombre si queremos. Tenemos distintos formatos en el cual se va a guardar. Tenemos el formato MSX, MSC, y tenemos un formato de RealFlow. Esto es bastante interesante porque podemos llevar las partículas del núcleo que creamos acá en el malla y las podemos llegar a utilizar en el programa RealFlow. O al revés, podemos utilizarlas del RealFlow y utilizarlas acá en el malla. Bastante bueno. Después acá nos dice el tipo de distribución de archivos. Podemos generar un archivo para cada frame, o podemos generar un solo archivo gigante para toda la simulación. Yo lo dejo en el primero, un archivo por frame. También van a notar que cuando ustedes hacen el caché o guardar la simulación, los primeros archivos que se van a guardar van a pesar muchísimo menos, justamente porque tengo menor cantidad de partículas al principio. A medida que va transcurriendo la simulación, los archivos se vuelven cada vez más pesados. Y acá donde dice caché time range, elegimos time slider, que sería justamente nos va a guardar la simulación que tenemos acá en el time slider, que sería en este caso los 300 frames. ¿Okay? Una vez que hice esto, que definí todas las propiedades del caché, elijo create. Voy al cuadro inicial y elijo create. Y acá me equivoqué de nuevo. Tengo que elegir el nParticle, no el emisor. Vamos de nuevo acá en caché. Vamos a revisar esto. Está todo bien. Y ahora sí elijo create. Fíjense que ahora toda esta información de cálculos dinámicos se está guardando en lo que sería el disco rígido. Y está guardando los 300 frames de simulación. Yo voy a pausar el video acá y una vez que termine les muestro cómo queda. Bueno, ya terminó de efectuar el cálculo dinámico. Ahora sí puedo saltar. Fíjense que puedo arrastrar en la línea de tiempo, y como toda esta información, como ya fue calculada y ya fue guardada, entonces puedo hacer esto de arrastrar el time slider y desplazarme por la línea de tiempo. Puedo saltar de un frame a otro sin ningún tipo de problema,
porque toda esta información ya fue guardada. Acá quizá me convenía activar el plano, lo que sería la superficie del plano. Vamos a hacerlo con el Nucleus, Attribute Editor, y activamos el Use Plane. Obviamente, como yo ya guardé la información, esto no me lo va a detectar. Si avanzo en la línea de tiempo, fíjense que ahora no me lo detecta el plano porque esto ya fue guardado. Si ustedes quieren borrar un archivo de caché, eligen las partículas, eligen nParticle, van a nCache y acá eligen Delete Cache para borrar. Voy a borrar esto. Ahora sí, si elijo, perdón, si muevo la línea de tiempo, van a ver que ya no tengo más las partículas. Ok, bien. Voy a hacer un caché de nuevo para mostrarles los tamaños de los archivos que se guardan. Vamos a ir a nCache. Tenemos varias opciones para trabajar con caché, pero bueno, vamos a elegir la primera y elegimos nObject. Acá me dice que ya existe un archivo con el mismo nombre. Vamos a reemplazarlo. Acá también voy a pausar y les muestro cómo queda. Bien, ya terminé de efectuar la simulación. Fíjense que ahora puedo desplazar esto como vimos antes. Y les quiero mostrar la carpeta donde se guardan los archivos. Vamos a ir a la carpeta Mis documentos, que es donde se instala el Maya. Vamos a ir a la carpeta Maya, Proyectos, Default. Acá vamos a elegir la parte donde dice caché, nCache, y acá les va a aparecer el nombre de las partículas. En este caso no les puse nombre, y fíjense que ahora tenemos varias de estos archivos. En realidad son 300 frames los que tenía acá en la simulación, y nos fijamos el tamaño, cómo va subiendo. Fíjense que el primer frame pesa 1 kilobyte. A medida que va continuando la simulación, se van agregando mayor cantidad de partículas, y el último frame, que sería el frame número 300, pesa alrededor de 7 MB. Obviamente tienen que tener cuidado de dónde guardan las simulaciones, porque estos archivos pueden llegar a ser muy pesados dependiendo de la cantidad de partículas que tengan y la duración de la simulación. Pueden llegar a pesar incluso gigabytes. De la misma forma que el RealFlow. El RealFlow también, los archivos de simulación son muy pesados, de simulación de partículas, así que tienen que tener cuidado con eso. Bueno, ya me pasé de la hora de video, así que voy a cortar acá. Así que nos veremos en el siguiente video. Chao.